aromas, agarrás y le metés pollo, le metés algún pedacito de carne y te haces un estofado. Calculo que te referís al salseo con eso. Marina Cornelio nos dice hola. Lo vimos en el video del mueble de bajo mesada. Tengo las llaves de todos los departamentos de esa clienta, que son más de 2, y te puedo asegurar que no tengo ningún problema. El galponero, ¿ya terminaste el laburo? No, los sábados no trabajo. Los sábados me dedico a estar en mi taller, a acomodar algunas pinzas, a hacer videos para amigos y, bueno, previamente haber desayunado, como me gusta a mí, acá en el taller, tomar unos mates o un café. Ya va a llegar la época del café. Y nada, comer una facturita. Y después, como me enteré que se picanteó ayer en el vivo, cuando yo no, los comentarios me dejaron de aparecer, nada, entré como para aclarar un poquito algunas cosas. Bueno, debo cenar, salgo y entro, porfa, no barra el live, señor, bye, salgan, chao. Yo estoy borracho, dejando 2 likes y dando 5 toques a la pantalla. Bueno, Gama, si estás en ese estado te conviene irte a dormir. Lo mejor de una moto, de una mota. Bueno, este es el riesgo de hacer vivos a esta hora, ¿no? Aparecen todos los fisuritas, los borrachines, pero bueno, eh, es así. Un saludito y ellos se creen cuando se despierten mañana a las 6 de la tarde que estuvieron hablando con Papá Noel. Pero bueno, cosas que pasan, decía Larralde. Bye, bye, Yesenia, Yesenia. Creo que de todas las mujeres que conocí ninguna se llamaba Yesenia. A la distancia y con lo poco que veo te iba a llamar Jessica, pero bueno, no tomo trago. No tomo trago, nos dice Gama, que bueno, verdaderamente en este tramo del vivo le tengo que dar la razón a Zeus Panchejo. No hay nada demasiado interesante, dado que bueno, los amigos no están y aparecen personajes que quizás me están viendo hasta desde una unidad penitenciaria sin saber qué es lo que hay atrás mío. Son herramientas, muchachos. ¿Qué va a hacer? Pero bueno, vamos a darles unos minutitos más y vamos a empezar a mirar algunas herramientas que tengo en las cajas, como me pidió el amigo Marcos que describa. Y lo vamos a hacer, lo vamos a aprovechar, ya que bueno, estamos en vivo y no se abandonan los vivos. Sí, me gustaría que aparezca el señor JC. Sí, me gustaría que aparezca el señor JC-JC22, que aparentemente tiene mucho para decir sobre mí, sobre mi persona. Bueno, lo que te puedo decir es que si tenés un canal de YouTube, no miré, la verdad no miré, pero si tenés, vamos a mirar tu contenido, vamos a ver qué tan interesante está. Eh, y no pierdas tiempo acá. Seguí viendo videos tan instructivos, entretenidos y útiles como el de la persona que vos mencionás, mi estimado JC-JC, porque bueno, la verdad no tengo nada para decirte. Lo que puedo sugerirte es que no desaproveches el tiempo, porque el tiempo es lo único que se va y no vuelve. Lo único que tenemos como presente es ahora y ya no está más. Entonces, trata de invertir mejor tu tiempo. Llegó el querido amigo Ricardo Abelluto. ¿Cómo va, Ricardo? Espero que andes bien. Eugenio, Eugenio, gracias por estar. Gracias por haber aparecido entre tanta barbarie, Ricardo Abelluto y el amigo Eugenio. O que aparezca